quiero enseñar algo que Dios estuvo tratando conmigo. El tema es cristianos fariseos. Oye, la otra. Tú no quieres que yo hable de esto. Para los que escriben, cristianos fariseos. Yo quiero, antes de arrancar, yo quiero dejar claro algo. Yo quiero dejar claro algo. Cristianos y fariseos, o el fariseísmo y el cristianismo, no son lo mismo por ningún lado, ni se parecen. Es hablar de dos cosas que van en vía contraria a cada una. Y pastor, entonces ¿por qué usted lo mete en un título? Porque lastimosamente estamos viviendo en estos tiempos, en tiempos donde el fariseísmo se está metiendo en el cristianismo. Y qué irónico es saber que Cristo vino a la tierra, vivió en su ministerio, y lo primero que Cristo hizo es ir al choque con el fariseísmo. Los primeros que sintieron el impacto de que Jesús estuviera en la tierra fueron los fariseos, porque el contenido del fariseísmo no iba consono al mensaje que Jesús traía. Jesús traía un mensaje de liberación, de libertad, y el fariseísmo vivía un mensaje de hipocresía, de mucha ley y casi nada de gracia. Y Jesús venía con la gracia divina a decirle al hombre que él venía a morir por el hombre. Y por eso fue que Cristo, con lo primero que chocó en su ministerio, fue con el fariseísmo. Ahora, 2000 y pico años después, es irónico que tú y yo prediquemos a Cristo y nos llamemos cristianos y tengamos acciones y actitudes del fariseísmo. Y hacemos inválido el trabajo de Cristo en la tierra, de haber predicado este evangelio, inclusive de haber muerto en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió para que nosotros sigamos sus pasos, y seguir sus pasos es lo que nos convierte en cristianos. Y por ningún lado Jesús dio pasos de ser alguien hipócrita o fariseo. Entonces, y créeme, yo mismo no quería en el título de este mensaje unir las dos palabras, cristiano fariseo. A mí mismo me daba comezón, porque entendido de que es una y la otra, yo no la puedo unir. Dile que está a tu lado, no puedes unir el cristianismo con el fariseísmo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos, vuelvo y lo repito, mezclando agua con aceite. Y es ahí donde Cristo mismo, ¿qué hace? Cristo va en contra de la gente que mezcla el cristianismo con el fariseísmo. Cristo es más, Dios mismo va en contra de eso. Porque por esa misma razón mandó a Cristo. Pero vamos a desarrollar. Vamos a la Biblia. En el capítulo 23 del libro de Mateo, para los que escriben, Mateo 23. Todo el capítulo 23, Jeffrey, completo de Mateo, Jesús le habla a los escribas y los fariseos. El capítulo completo, y no habla solamente de una cosa, Benjamín, le detalla versículo por versículo, le está detallando las cualidades y las cosas que ellos hacen y que él venía a romper con su muerte. Cristo fue frontal con el fariseísmo. Y a veces nosotros como cristianos nos cuesta ser frontales con eso. Y ojo, entre el cristianismo y el fariseísmo, aunque usted no lo crea, hay una línea delgadita. Porque el fariseísmo viene siendo liberalismo y el cristianismo viene siendo libertad. Y de la libertad al libertinaje hay una línea delgada. Y hay gente que no la sabe distinguir y se llama yo soy libre en Cristo, y lo que está viviendo es libertinaje. Y otros dicen yo estoy en el libertinaje porque Cristo me libertó.
Y para nada una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, yo quiero leer nada más, del capítulo 23. Yo quiero leer, vamos a leer del versículo 1 al 7. Yo leo. En esta ocasión, voy a leer de la NTV. Usted tiene Reina Valera, lea su Reina Valera. Del 1 al 7, capítulo 23 del libro de Mateo, dice así: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de la exigencia religiosa insoportable y jamás mueven un dedo para aligerar la carga de otro. Todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, o sea, que los llamen maestro. Vamos a seguir. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Después les voy a explicar la connotación de este texto bíblico, que nadie me lo ha preguntado después de la paternidad, pero después le explico. Porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro y Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y a los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros, a la ley religiosa y a los fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino de los cielos y la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Vamos a dejarlo ahí. El capítulo 23, Jesús, lo repito, le habla directamente a los escribas y a los fariseos. Directamente le habla a los escribas y a los fariseos. Y les habla de que a ellos les gusta sentarse acá adelante, ¿ves? Aquí tenemos una escribas y fariseas acá adelante. Les gusta sentarse en los puestos de adelante para mostrar, tú me entiendes, grandeza. Y ustedes no saben lo que yo tengo aquí para decirle hoy. Y uno de los errores más grandes que cometen los cristianos después de vivir muchos años en Cristo es convertirse en fariseo. Porque los años en Cristo a la gente le está dando por entendido que pueden enjuiciar muchas cosas de otra gente y que tienen la autoridad de hacerlo, y sin darse cuenta se convierten en fariseos. Vamos para el concepto después. Lamentablemente, en muchos comportamientos aprendidos, escucha, el fariseísmo ha entrado a la iglesia por muchos conceptos y estructuras aprendidas. No necesariamente es lo que nosotros queremos o el Espíritu nos enseña, sino que nos han adoctrinado con respecto a un comportamiento dentro de la iglesia después de tener cierta cantidad de años, que ni cuenta nos damos que pasamos de ser cristianos a cristianos fariseos. No nos damos cuenta. Entonces yo puse, lamentablemente, el comportamiento aprendido en la iglesia se ha vuelto parecida a la de los fariseos. Cristo se encontró con esto cuando ministró en la tierra, y fueron los encuentros más fuertes que Cristo tuvo con respecto a su mensaje. Los momentos más duros donde Cristo tuvo que elevar el mensaje de libertad que Él traía era cuando habían fariseos de por delante. Cuando estaba la gente, los gentiles, cuando estaba la gente a la cual Cristo quería ganarse y rescatar a través de su sacrificio, era fácil para Él predicar. Pero cuando se encontraban con un fariseo por delante, Cristo tenía que sacar
todo el conocimiento de la palabra, y no solo de la palabra, sino de una acción, y llegar no solamente a la letra, sino a la conciencia de los fariseos, porque los fariseos no tenían conciencia. Los fariseos, todo para ellos era ley. La ley era lo que ellos mandaban, y muchas veces la ley ellos la aplicaban para otros, aunque ellos no la cumplían. Y es ahí donde viene el significado real del fariseísmo, que es prácticamente hipocresía. Son hipócritas, porque una cosa decían con su boca, o tenían el conocimiento, vestían con piedad, caminaban, te juzgaban, todo lo que tú hacías era malo y ellos no, pero al final ellos hacían peor que tú. Y eso lo hacía hipócrita. Pero nadie se atrevió a decirle en su cara, fariseo hipócrita, hasta que Cristo llegó. Alguien que diga amén. Hasta que Cristo llegó, y Cristo sí se atrevió, porque Él traía la verdad. Ahora, hablemos del significado de fariseo. El significado de fariseo. La palabra fariseo viene del hebreo peruchim, con M al final, SH, peruchim, que significa separados o separatista. Y también del verbo perush, con SH, que significa separar. Se refiere a una secta, escucha esto, a una secta dentro del judaísmo, que seguían fielmente los ritos y ceremonias y leyes. Se refería a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente ritos, ceremonias y leyes. Los fariseos se constituían en un grupo religioso más poderoso de los tiempos de Jesús. Y los fariseos eran poderosos hasta que Cristo llegó. Ellos eran los que mandaban. El fariseo no mandaba solamente en el ámbito religioso. El fariseo mandaba también en el ámbito político, social, económico de la época. El fariseo, si le daba la gana, él decía algo, y hasta los reyes y sacerdotes de la época tenían que obedecer lo que él decía. Porque el fariseísmo tenía tal influencia en la época. ¿Por qué? Porque ellos se presentaban como guardadores de la ley. Y cuando tú te presentas como un guardador de la ley, la gente tiende a respetarte. Ya te das cuenta que hay mucha gente en nuestras iglesias que se presentan como guardadores de la ley y son cristianos disfrazados de fariseos, o fariseos disfrazados de cristianos. Y ni cuenta nos damos, pero en el hecho, tranquilo que yo voy a seguir desarrollando. En el hecho, el comportamiento es otro. Es otro. Entonces te decía que eran estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las consideraban más importantes que la palabra. Mira, consideraban sus tradiciones más importantes que la palabra de un profeta. Mira hasta dónde había llegado Amai el poderío del fariseísmo, que podía venir un profeta y ellos decían, no, lo que nosotros decimos según la ley es lo que vale. Por eso que chocaron con Jesús cuando vieron que Jesús hizo tantas maravillas y ellos solamente escuchaban lo que Jesús hacía. Corrieron a verificar quién él era y llamarlo falso profeta, porque él estaba haciendo cosas que por la ley de ellos, del fariseísmo, era contraria a lo que ellos enseñaban y creían. El fariseísmo no se sentaba con prostitutas. El fariseo no le hablaba a mujeres que tenían flujo de sangre. Los fariseos no trataban con malhechores. Pero al escuchar que Jesús, un profeta, un Mesías, estaba predicando una palabra, pero teniendo contacto con este tipo de gente, ellos dijeron, tenemos que ir a verlo, porque él está haciendo cosas que va contraria a lo que nosotros hemos enseñado toda la vida, que es lo correcto, que es la ley. Y hubo choque. Quítame ese fondo. Quítalo, apágalo. Y hubo choque. Y cuando hubo choque, el fariseo entendió que el que tenían por delante
no era cualquier profeta. Te acabo de decir que una de las características del fariseísmo, que no le hacían caso al profeta. Pero con Jesús le dieron las 12. Con Jesús le salió su domingo 7. Porque Jesús les restregó en su cara todo los que ellos hacían a escondida, que nadie sabía, pero que Él, por el discernimiento que traía del cielo, se los reveló en su cara. Tú sabes que alguien te revele el discernimiento de algo que tú sabes que nada más tú lo hiciste a escondida, y venga el profeta y te diga: tú eres un hipócrita. Tú le dices a ellos que no coman en el día de reposo y que no hagan nada, pero tú cuando estás en tu casa, tú atiendes a tu ganado, y si tu ganado se enreda en un alambre de púa, tú vas y lo liberas, pero tú quieres que los otros no lo hagan. ¿Aló? Diga conmigo: fariseo. Y yo creo que ya tú tienes que entender por dónde Dios nos va a hablar en esta noche. Cristiano fariseo. Entonces, eso, claro, al estar Jesús entre ellos, eso fue un choque fuerte al fariseísmo, porque el mensaje de Jesús chocaba directamente con lo que ellos orgullosamente manifestaban. Jesús chocó con lo primero que Jesús chocó fue con el fariseísmo, no fue ni con el diablo. Con lo primero que Jesús chocó fue con el fariseísmo. Y hay uno que convirtió el agua en pan, el agua en vino. Y hay uno que no, que la mujer del flujo de sangre lo tocó. ¿Cómo? Él la tocó. ¿Cómo él tocó a esa mujer? Ellos no le importaban que una mujer fue sana. Ellos estaban viendo la ley. ¿Cómo él permitió que ella lo tocara? ¿Cómo? Y se metió en la casa de Saqueo. ¿Qué él hace en la casa de un cobrador de impuestos? Si ese hombre todo el mundo lo odia, si él es un profeta, él no debe hacer eso. Y Jesús chocó. Ese como tú y yo a veces. Bueno, los que están dispuestos a chocar sin importarle lo que puedan perder en la sociedad, en su trabajo, donde quiera que esté. Cuando a ti no te importa y tú sabes que este evangelio que tú cargas es la verdad real para tu vida y para todo el que te conoce, tú chocas con quien sea. Y tú estás en tu trabajo y están hablando una atrocidad y tú le dices: negativo, eso no es así. La Biblia dice que es así y así. Pastor, pero me van a coger rabia. Ese es su propio problema. Pero tú tienes que estar claro que lo que tú llevas es verdad y lo que ellos están diciendo es mentira. Y cuidadito con lo que pones. Cuidadito. Estoy nuevamente analizando las redes sociales y hay gente subiendo posts con mensajes que son antibíblicos. Pero como se escuchan las letras bien y animan nuestra alma, nuestro lado almático, lo ponemos y decimos aleluya, gloria. Fariseo cristiano, loco. Porque el que no conoce la palabra siempre se convertirá en un fariseo. El que no conoce el nuevo pacto siempre se convertirá en un fariseo. Porque el nuevo pacto, el de Cristo, es lo que nos convierte en cristiano. ¿Qué pasó? ¿Amén o no amén? Amén. Los ujieres, siéntense. Y yo quiero poner un ejemplo de algo aquí. ¿Por qué? Escucha esto, mami. Cuando estábamos leyendo en el capítulo 23, en el capítulo 23 de Mateo, leímos algo importante. Dice en el 5: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración, versículos de escritura, túnica, bla, bla. Y les encanta sentarse en mesa principal y en banquete para ocupar asientos. Usted sabe que me vino a la memoria. El año pasado, en Trasciende 2023, en medio de la logística de todo lo que conlleva este evento, el mismo día del evento, horas antes, nosotros estábamos preparando y preparamos un área adelante para atender bien a todos los ministros y pastores que se habían invitado al evento. Incluso se pusieron algunas mujeres que tuvieran la coordinación de eso. O sea, las sillas estaban contadas con nombre, el pastor, la pastora, su esposo, porque teníamos una logística de invitación. Bien, nosotros pensamos hasta ese momento que todo iba a salir bien. Porque tú te preparas, ojo, tú te preparas para tener buena camaradería con alguien que te visita. Y tú le quieres ofrecer lo mejor. ¿Cuánto le gusta ofrecer lo mejor cuando alguien le visita? Eso es importante. Y más si le visita al pastor, usted merece. Y ofrécale lo mejor a los pastores. Entonces, palabras más, palabras menos, cuando empieza el evento y empieza a llegar la gente, hermano,
¿Qué bololó se formó en esas 3, 4 líneas que había reservadas para los ministros que venían? Y el problema era que gente quería sentarse en el lugar que no le competía. O el ministro vino con una escudera o un escudero, y el escudero quería también estar adelante al lado de ella. Pero varón, eso no es para ti, sepa la pastora, su esposo. Usted vaya y siéntese allá atrás, escude allá atrás. Si usted ora, la oración llega de allá atrás, adelante. Sí, qué locura, de verdad. Y al final se pusieron bravos, y la gente realmente que tenía que ser honrada con los puestos que estaban ahí, no pudieron ser honradas cuando se empezó a llenar el evento. Y tuvimos que sacar un mocotón de silla y ponerla a un lateral para poder honrar a alguien. Y yo, cuando estudiaba esto, yo me acordé de eso. Y yo dije, Dios mío. Y el tema no es que tú, como anfitrión, quieras honrar a la gente que viene a tu casa o a la iglesia o a un evento que tú estás organizando. Eso está bien. Sea buen anfitrión. Trate bien a la gente cuando venga. Pero cuando usted va a un lugar, compórtese. Compórtese. Si le tocó atrás, ¿qué se puede hacer? No tocó atrás, pues. Tocó parado, estamos parados, pues. ¿Qué pasó? Pero la gente quiere llegar tarde y que lo pongan adelante. Fariseo hipócrita. Le gusta estar sentado en los mejores lugares y aparentar para que salga en la foto porque tú te sentaste adelante, etcétera, 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 etcétera. Y es lo mismo, yo lo puse ahí. Explica lo que pasó el año pasado. Y eso fue bochornoso para nosotros, porque tratamos de ignorarlo, pero había mucha gente, y el problema no era que quisiera sentarse adelante, sino cómo se comportaban. Y entonces a ti, tú que estás atendiendo, te viene la primera frase: hey, ellos son cristianos. ¿Aló? Ahora tú no te vas a hacer esa pregunta. Cuando pasen esta clase de cosas en tu contorno, tú vas a hacer esta pregunta: ¿ellos son cristianos o fariseos? Porque el comportamiento que tenían era un comportamiento de fariseo, no de cristiano. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado caminando en Cristo, aún aquí dentro de casa, y tenemos comportamiento del fariseísmo y no del cristianismo? Y créeme, son agua y aceite. Los fariseos van para allá y el cristianismo viene para acá. Y eso pasó el año pasado. Y fue bochornoso. Y lo importante no es donde nos sentemos. Lo importante es que llevemos el mensaje. Lo importante es que podamos bendecir a la gente. Yo te voy a decir algo: ¿a quién no le gusta, quién no se siente bien cuando llega a un lugar y lo están tratando bien? Todo el mundo. Yo te voy a decir, uno se siente bien cuando te invitan a una iglesia, te tratan bien. Y eso yo lo entiendo, porque nosotros hacemos lo mismo. Pero si no se puede, ¿por qué te va a poner bravo? Si llegaste tarde y todos los puestos adelante estaban ocupados, tranquilo, hermano, yo me siento acá atrás. Cuando tú me llames, nada más voy a dar unos pasos más para llegar allá adelante. Es que yo no vine a demostrar si yo tengo túnica o tengo no. Yo vine a demostrar y a dar lo que Dios puso en mi corazón para vertir a la iglesia. Hace una semana fuimos a una vigilia, y casualmente cuando llegamos, no llegamos tarde, pero no tenía unos puestos. Yo le dije, no, tranquilo, nosotros nos sentamos acá atrás, porque la bocina está cerca donde nos iban a sentar. Yo me decía, pastor, pero no, si yo me siento acá atrás, tú tranquilo. Y la servidora, tranquilo. Pero en silla de plástico. Nada más tráeme una dura, porque había una dura que necesitaba una dura. Y no era yo, no te voy a decir quién era. Y no era mi esposa tampoco. Y yo nada más pedí esa silla para mi hija. Yo, tráeme una silla, que mi hija no, esa blanca no la va a aguantar. Pero a mí déjame mi silla blanca. ¿A qué voy? El tema es que nosotros no podemos llamarnos cristianos y tener actitudes de fariseo. Y esto es superficial dentro de la iglesia, porque me voy a meter en agua profunda ahora. Porque tiene que ver mucho con el comportamiento y malos hábitos que estamos teniendo a diario en nuestra vida, con lo que hacemos, con quien vivimos, donde trabajamos y todo. Y nos llamamos cristianos, pero tenemos comportamiento de fariseo. Y eso tiene que acabar. Nosotros tenemos que entender que hay que hacer una diferencia entre una y la otra. Que el fariseísmo no es cristianismo. El fariseísmo era una secta que solamente ponía por delante ley y no gracia. Y si tú estás aquí, créeme que es por la gracia y no por la ley. Y si tú estás claro de que es por la gracia, entonces tú tienes que vivir como cristiano y no como fariseo.
Si se lo va a dar, hácelo fuerte. En Mateo 23, 11 y 12 dice que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sin darnos cuenta, el cristiano, los ministros son presa de un orgullo vano y no nos estamos dando. Y ojo, eso en estos tiempos, ¿cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? Porque la gente está en un orgullo vano. Pastor Manuel, lo invito a la iglesia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos para allá. Yo estoy contento. Yo le estoy diciendo, vamos para allá. Pastor Manuel, ¿qué marca de toalla usted usa para secarse el sudor? ¿Cómo? Ponme una de bucero si tú quieres. Es más, no me pongas nada. Yo me seco con mi ropa. Tú no te preocupes, yo no voy por toalla. Pero la gente lo está preguntando. Y si la gente lo está preguntando es porque hay algunos que sí le dicen: quiero que sea canon de yo no sé cuántos miles hilos y que esté cosida y que tenga el bordado con mi nombre. Cuidadito, porque estamos levantando un orgullo dentro de la administración de este evangelio y estamos mezclando pera con manzana. Estamos mezclando cristianismo con fariseísmo para que la gente nos vea. Ojo, esto no es extremo. Hay una línea delgada y nos vamos a dar cuenta ahora con algunos puntos que lo voy a traer. Pero no podemos caer en ese error. Pastor, pero usted está hablando de ministros. Eso es para los líderes, los pastores. Este es para ti también como iglesia. Porque a veces si vamos a un lugar nos queremos creer la última Coca-Cola. Ay, nosotros somos de ese. Tú no eres de nada, tú eres de Cristo. Yo soy cristiano. Tienes que demostrar amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tienes que mostrar los frutos del Espíritu Santo donde quiera que tú vayas y demostrar que tú eres un verdadero cristiano. No cristino ni cristiandior, tú eres cristiano. Porque las otras actitudes que tú tengas diferentes al cristianismo te convierten en un fariseo. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar en el bonche de los fariseos. Cristo mismo le habló a los fariseos duros, fariseos hipócritas. O sea, que alguien te diga en tu cara así: hipócritas, sin pepita en la lengua. Ellos le sacaban un texto de la ley y Cristo le sacaba una acción de la gracia. Y nunca lo entendieron, porque Cristo no vino a estar jugando con la ley. Él vino a poner en práctica la gracia y el amor que Él traía de parte de Dios para cambiar y transformar a la humanidad. Y a su nombre. Entonces, por eso yo quiero dejarles algunas señales de que un cristiano se está convirtiendo en fariseo. Dile que está a tu lado: atiende a las señales. Atiende a las señales. Dice: 1. Los cristianos aman el estatus y los títulos. Pero mejor dicho, los fariseos. No los cristianos, los fariseos. Los fariseos aman el estatus y los títulos. En el 6 dice: les encanta ocupar los mejores asientos de la cena y sentarse en las primeras sillas de la sinagoga, y que la gente les salude en la plaza y lo llame rabí, rabí. Pero ustedes no busquen que lo llamen rabí, porque solo uno es maestro entre ustedes, y ese es el Cristo. Y todos ustedes son ¿qué? Hermanos. Dile que está a tu lado: tú eres mi hermano. Pero los fariseos, mira, los fariseos les encanta que le llamen rabino, maestro, líder, diácono, pastor, ujier, apóstol, profeta, pastor, padre, ministro, obispo. Ojo, que yo lo sea, que alguno de estos títulos yo lo posea, yo lo tenga, y usted me llame con el nombre de uno de estos títulos. Eso no es problema.
El problema es que yo no te permita a ti llamarme Manuel Jiménez porque yo crea que tú tienes que llamarme pastor. Y que yo tengo entendido que en el tribunal electoral de este país no dice pastor Manuel Jiménez, dice Manuel Jiménez Joseph. Y la gente muestra lo que tiene en su corazón cuando quiere que lo llamen con títulos. Claro que Dios te lo ha dado, pero los títulos, tú me vas a llamar a mí por mi título, por revelación, y no porque yo te lo imponga. En el momento que yo te lo imponga, yo estoy siendo fariseo, porque no puedo conducirme si tú no me dices papá, pastor, maestro, rabí. A mí no me interesa lo que tú me quieras llamar. Después que yo sé lo que yo estoy haciendo aquí de parte del cielo, dándote la palabra de Dios, allá tú, si tú no quieres traer la revelación. Pero fariseo no me voy a convertir en fariseo. Y lo primero que a un fariseo le gusta es eso, que lo llamen según sus estatus. Las empresas están llenas de fariseos. ¿Tú no metes en la empresa? Chef, CEO, ya aparecen hamburguesas del McDonald's, CBO. Cuando te dicen CEO, tú le tienes que decir ¿con bacon o sin bacon? Licenciada, Magister. Y la gente está amando más los títulos que el ser. Porque hay gente que tiene muchos títulos, pero no son nada. Y hay algunos que no tienen ningún título y son más que los titulados. Entonces el fariseo estaba acostumbrado a tener título y no ser. Por eso que Cristo le dijo: ustedes hablan mucho de la ley y son un poco de hipócritas. Preocúpate por ser lo que estás proclamando que Cristo ha hecho en tu vida. Diga amén. Por lo menos para que te entre. Y lo primero que busca el fariseo es eso, que lo llamen por su título. Pero mira, hasta Cristo mismo nunca, y él sabía quién era, y nunca tuviste a Cristo: llámeme Cristo. Es más, le preguntaban: ¿y tú quién eres? Y él: ¿y tú quién dice que soy? ¿Cómo tú me ves? ¿Qué revelación? Y Pedro le dio: no, tú eres el Cristo. Y Jesús le dio: hey, papá lindo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Porque Cristo no estaba interesado en cómo la gente lo llamaba. Él estaba interesado que por sus acciones la gente recibiera la revelación de quién él era y qué había venido a hacer en la tierra. La actitud y las acciones de Cristo son las que denotaron quién él era y qué había venido a hacer. Mira, tú y yo tenemos que enfocarnos más en eso, en que la gente vea nuestro accionar, que la gente vea lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer y lo que agarramos para hacer, y que la gente diga: este hombre es diferente. Tú eres cristiano, ya me llamaste como lo que soy, sin que yo te lo dijera que soy. Sencillo. Tú agarras a un hombre en la calle y tú le preguntas. Yo he visto videos. Hola, joven, ¿con cuántos años tienes? 21. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? No, yo soy virgen todavía. Oh, wow, sí. ¿En serio? ¿Tú estás loco? Sí, lo que pasa es que yo soy cristiana. Eso no es una respuesta, es una farisea. Porque por eso que la gente nos mira como loco. Que tú seas cristiana no es lo que determina que tú te hayas guardado y no hayas entregado tu virginidad a cualquier Juan de los paletos por ahí. No es el cristianismo lo que te hace no entregarlo. No es la convicción de la integridad que te formaron dentro de casa. Primero tú eres una señorita dentro de casa que te enseñaron que eso se guarda hasta el matrimonio. El cristianismo te lo afirma, pero el cristianismo no dice que tú tienes que ser virgen. Pero ¿qué pasa? Concepto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cristianismo, mami, de fariseísmo. Que todo lo bueno que nosotros tenemos que hacer se lo adjudicamos. Dije, porque soy cristiano. Vaya. El cristiano lo que tiene que hacer es orar, buscar de Dios, predicar este evangelio. Jesús mismo lo dijo. ¿Me recibiste? Bueno, te encomiendo algo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para que se convierta, se arrepienta, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Y la gran comisión no es para pastores, no es para evangelistas, no es para maestros, no es para profetas. Es para todo aquel que reciba a Cristo como su Salvador.
Así que los títulos ya no a un lado. Por eso que no me voy a callar. Por eso es que hoy en día mucha gente vieja con estructura de fariseísmo no acepta que estamos viviendo los últimos tiempos y el avivamiento de los últimos tiempos, y Dios está levantando gente que para los que son cristianos fariseos nosotros no contamos como ministros para salvar gente. Y no lo entienden, lo ven y no lo entienden, y no lo van a entender nunca. ¿Por qué? Porque mientras tengan una mentalidad de fariseísmo, pero estando en el cristianismo, nunca podrán tener la revelación de que estamos viviendo los últimos tiempos, y que la Biblia dice que en los últimos tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda criatura. Dios está recogiendo a su gente. Y Él no está para estar peleando con gente con estructura, o que si no, que si la falda, que si no, que si el pantalón, que porque Él tiene zapatillas y porque Él no está con saco. Dale de aquí. Después que Él tenga un corazón íntegro, me sirva y tenga la disposición de predicar este evangelio, suelta la palabra, hombre. Ahora vivo, que ahí viene el hilo. Ahí viene el hilo delgado que yo te estoy diciendo, porque mucha gente se agarra de lo que yo acabo de decir para vivir en libertinaje. Y el libertinaje no se compagina con el cristianismo. Dos, los fariseos, esencial, son hipócritas. Dile que está a tu lado, no sea hipócrita. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Quiero leer el 1 y el 2. Voy a leer Lucas 12, 1 y 2. Dice así. Jesús habla en contra de la hipocresía. Lucas 12, 1 y 2. Nada más quiero leer el 1 y el 2. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arrodillaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado, discípulos, con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está cubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer. Escúchame bien. El fariseísmo dentro de la iglesia se está metiendo con la hipocresía de lo que estamos dentro de las iglesias. Pastor, ¿y cuál es el significado de hipocresía? El mismo que te está pasando por la mente. No nos hagamos los tarudos ni el chavo el 8. Tú sabes lo que es ser hipócrita. Gente que está dizque en Cristo, pero cuando sale de aquí es más pecador que cualquiera de su vecindad o de la calle. Ya cruzamos la línea. Porque una cosa es vivir en libertad, Toli, pero otra cosa está en el libertinaje. Porque nadie me ve, porque el pastor no está ahí para predicarme. Ese es tu problema. El que es cristiano es íntegro, el fariseo no. El fariseo es hipócrita. Y la integridad no se lleva con la hipocresía. El fariseo es hipócrita. Está aquí. Y Cristo, mira, por eso que hay gente que cuando está cerca de nosotros no entiende por qué nosotros le decimos deja la hipocresía. No, vamos a tener que decirle a la gente deja la hipocresía, en vez de estar dando tanta consejería y estar hablándole tantas cosas superficiales de su comportamiento. Jeffrey, vamos a tener que decirle deja la hipocresía. Ay, pastor, ¿por qué? Porque estás haciendo una cosa allá en tu casa y aquí en la iglesia estás diciendo que eres cristiano. Fariseo. Y eso no tiene que ver. Puede que no estés fornicando, puede que no estés en adulterio, pero otros malos hábitos sí tienes: mentira, odio, rencor, disensión, enojo, malas palabras. Y después viene aquí hipócrita. ¿Y por qué hipócrita, pastor? Yo no puedo venir a la iglesia a adorar. Sí, claro, tú puedes venir a la iglesia a arrepentirte de lo que hiciste el mal, pero tienes que apartarte de él. Pero si tú sigues chocándote con la misma piedra,
Ayúdanos, Señor. Te conviertes en una persona que es por el gusto que estás aquí. Es un cristiano fariseo. Pastor, ¿y dónde queda el...? No, oye, yo no estoy separando el proceso. Todos vamos a tener un proceso de cambio. Todos vamos a tener un proceso donde estamos gateando, empezando a aprender a caminar. Todos vamos a tener un proceso donde poco a poco Dios nos va informando. Pero en tu proceso, si estabas allá pegado en la pared y en tu proceso llegaste hasta aquí, ¿por qué todavía tienes acciones, actitudes que eran de allá de la pared? Si tú pasaste de la pared hasta acá, todas las malas acciones que vivan en el camino de allá hasta aquí, tienes que dejarla y olvidarla. Eso te hace entender que estás viviendo más una vida de cristiano que de un hipócrita. Diga amén para que te entre. Así que los fariseos son hipócritas, principalmente. Y a Cristo le digo, fariseos hipócritas. Venían a confrontar a Cristo y Cristo nada más se le quedaba viendo así, ¿ve? Tomane, están en rabia, loco. ¿Tú sabes por qué? Porque pasa algo. Tú puedes engañar a tu amiga. Los fariseos podían engañar a todo el mundo en la época, pero al hombre de la revelación y del discernimiento no. Y ojo, tú puedes engañar a los hermanos aquí. Tú puedes engañar a los pastores si te da la gana. Si yo me dejo engañar, si yo me dejo engañado, yo me callo. Tú puedes engañarme, pero al final, ¿quién se está haciendo daño? ¿Tú me estás haciendo daño a mí? No, tú te estás haciendo daño a ti mismo. Porque el problema de los fariseos, ¿tú sabes qué? Que se creen su propia mentira. Y la creen tanto que la defienden sin saber. Y no se acuerdan de que es una mentira y de que ellos están parados mal. Hasta que llegó Cristo y le dijo, hipócrita. Y ellos, wow, ¿este man quién es? ¿Cómo él sabe eso? Que yo soy un hipócrita. Porque vengo del reino del discernimiento. Y yo no veo tus acciones, tu cajita a un lado con un poco de papelito de oración. En los fariseos, vestiduras, mantos, vestidos, eran vestidos. Los vestidos, las túnicas, llevaban una cajita al lado de su mano aquí guindando. La cajita tenía peticiones de oración, porque ellos eran los que más oraban. Y tenían los versículos bíblicos. Tenían túnicas con cordones que le guindaban. Y cada cordón significaba algo. Y esto y lo otro y montado. Y todo el mundo cuando lo veía temía, porque veían supuestamente la integridad, la santidad en alguien. Pero mentira, eran hipócritas. Cuando llegaban a su casa y se quitaban todo eso. ¿Aló? Por eso que el cristianismo del siglo I adoptó eso mismo. Y la iglesia católica no lo ha querido entender. Pero sí, por eso que están teniendo los problemas que tienen hoy por hoy, en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque no han querido hacerle frente a la hipocresía. Y todo el que en el argot católico se levantaba en contra de la hipocresía desde el siglo I, túmbalo. Y la iglesia evangélica no podemos estar en eso. Hay que sacar a los fariseos de la iglesia. Y el problema del fariseo no es su pecado, no es su hipocresía. Es que es hipócrita, pero tiene el tupé de señalar a otro. No, Dios mío, ¿por qué? Son cínicos. Aló. Parece que hoy hay mucho hipócrita. Los fariseos son espiritualmente ciegos. Espiritualmente los fariseos son ciegos. Mateo 15, del 10 al 14. Mateo 15. Estoy leyendo toda NBI. Mateo 15. Usted búsquelo allá y anote, del 10 al 14. Dice la palabra así. Mateo 15:10 dice lo siguiente: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escucha, Jesús llama a la multitud para que se acercara y oyera ¿qué? Su predicación. Y cuando él llama a la gente, dice: escuchen, les dijo, y traten de entender escucha lo que Jesús está predicando. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús les contestó: ¿que ofendí a quién? Espérate, escucha esto. Toda planta
que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no le hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja o en un hueco. Oye, Jesús está dando un mensaje, y al dar el mensaje era tan fuerte, no fuerte, era real, era la verdad, era la verdad. Porque cuando saben que Jesús era la verdad. Por eso que chocaba con el fariseísmo, porque el fariseísmo era la hipocresía y la mentira. Y él estaba dando un mensaje de verdad. Y los discípulos, como hay veces discípulos que se te acercan, pastor, yo creo que fue muy duro, pastor. Usted pudo haber enseñado lo mismo, pero con otras palabras, pastor. Y el pastor dice, ¿qué? Wait a minute. No, así no es. Ningún ciego, déjalo que yo hable lo que le dé la gana. Ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van por un despeñadero. Jesús está hablando claro y está diciendo algo. Los fariseos son ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el que agarra esta palabra y este evangelio y solo se come la ley es ciego. Es ciego. Ay, a mí me gusta el Antiguo Testamento, la ley. Yo he escuchado gente así, cristianos. Pero tú eres cristiano, pero a mí me gusta nada más el Antiguo Testamento, la ley y esa cosa de Deuteronomio. Y eso sí, la ley. Pero ¿qué tú te llamas? ¿Leiciano o cristiano? Háblame del cristianismo. No saben nada de Cristo, porque aman la ley para poder aplicársela a los que cometen errores cuando están alrededor de él. Fariseo. Fariseo, te dije. Y lo que nos rige a ti y a mí es la gracia de Cristo. No es la ley. Juega vivo. Claro, la ley está buena. Léala. Ahí hay muchas cosas que van a nutrir nuestras vidas. Ahí hay muchas cosas que nos va a llenar, a mostrar cómo podemos tener una actitud correcta dependiendo de lo que estemos pasando, no en un momento dado. Pero al final, lo que rige nuestra vida es el cristianismo. Aló. Así que los fariseos son ciegos espirituales. Y el ciego espiritual se queja de la palabra que recibe, porque no tiene espiritualmente la visión para recibir lo que Dios le está dando y hacia dónde lo quiere llevar. Y el problema de estos tiempos, la revelación de la palabra, Ari, que Dios está trayendo para estos últimos tiempos, es tan amplia que un ciego espiritual no la entiende. Que alguien que ha vivido solamente toda su vida con ley no lo entiende. Que alguien que es adulto no lo entiende. Hoy por hoy, un adulto que ha vivido toda su vida en ley no quiere que un chiquillo de 44 años lo pastoree, porque él no entiende de diseño, de niveles ni de llamado. Él solamente entiende la estructura de ley que dice: a ti te tiene que liderizar alguien más grande que tú, porque eso denota experiencia. Jesús era más joven que todos esos fariseos y le dio cátedra. Desde los 11 años se fue a la sinagoga, abrió el libro y ellos se sorprendían y decían: ¿este niño quién es? Porque cuando tú estás marcado por Dios para algo, cuando Dios te marcó para traer su verdad y no hipocresía, cuando tú abras los libros, la gente tendrá que verte, la gente tendrá que escucharte, porque en ti hay cristianismo puro y nada de fariseísmo. Los fariseos, el fariseo es crítico respecto a cosas triviales de los demás. O sea, el fariseo es criticón. Dile al que está a tu lado: deja de ser criticón. Oye, hay unos maridos que corrieron a decirle a la mujer que dejara de ser. Dios mío, pobre, están siendo libres algunos hombres aquí hoy. Santo. Y voy a un texto para los que escriben. El texto está en Mateo 12. Quiero leer del 1 al 8. Mateo 12
Quiero leer del 1 al 8. Si usted se da cuenta, le he traído todos los textos del Nuevo Testamento en el caminar de Jesús. Y Jesús cómo le hablaba a los fariseos. En el 12, escuchen, 12 del 1 al 8, habla de que los discípulos recogen espigas. ¿Cuándo? ¿En el día de qué? ¿En el día de qué? Uy. Bien, dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Diga, tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar espigas y granos y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar. Mira, a veces alteraban el concepto de lo que decían, porque cosechar no tenía que ver nada con lo que ellos estaban haciendo. Cuando tú te vas al concepto real de lo que es cosechar, es recoger lo que tú has sembrado. Al parte, la Biblia es específica y decía que Jesús iba con sus discípulos y los manes tenían hambre. Entonces, tú tienes hambre y por la ley tú tienes que esperar todo el día sábado hasta que llegue el domingo para poder comer. Wow, qué guardadores de la ley. Wow. Entonces, ellos le dijeron, mira, tus discípulos violan la ley, escucha, al cosechar granos en el día de descanso. Jesús le responde, ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer ¿qué? Los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído la ley de Moisés, que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Repito, y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno pueden trabajar los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Palabra profética acabó de soltar Jesús ahí. Ustedes están perdidos. Les digo, aquí hay uno. Mira lo que Jesús le dice. Aquí frente a ustedes, mírenme, aquí hay uno. Aquí hay uno que es superior al templo. Jesús está soltando palabra May. Y después le dice, ustedes no habrán condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de las escrituras que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. O sea, Jesús, mira, diga conmigo, cosas triviales. Antes entraba alguien por una iglesia y entraba con una gorra, un hombre con una gorra, y él no sabía nada. Benji se sentó ahí con su gorra. O ahí está también Fer, los dos que tienen gorra hoy. Ellos se sentaron, vinieron a escuchar la palabra. En los tiempos de antes, venía un mujer, se le acercaba al oído y le decía, quítese la gorra por favor. Diga conmigo, cosas triviales. Venía una joven o una mujer, tenía una falda por la rodilla, no había más puesto. La pudieron sentar adelante o en un pasillo, algo por el estilo. Venía una mujer y le decía, usted no se puede sentar ahí porque va a distraer al pastor, porque usted tiene la falda chica. O le traían un paño y se lo ponían encima para que la cubriera hasta el tobillo. Mira, lo que han vivido años en el evangelio, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Venía una joven, iba a cantar. Y voy a hablar de línea, porque aquí me voy a detener en este punto bastante. No podía venir en pantalón. Tenía que venir en una falda larga hasta los tobillos, que no se le vieran los dedos, cubierta. Si tú no haces eso, usted no canta. Diga conmigo, cosas triviales. ¿Por qué? Porque la ley estaba prevaleciendo más que la gracia. Por eso que hoy gente no entiende lo que Dios está haciendo en congregaciones como esta. No en Panamá nada más. Entonces, mira, nosotros somos más conservadores. Hermano, usted sale de Panamá y usted va a otros países cerquita, no tiene que irse lejos. Váyase a Costa Rica y a Colombia. No tiene que irse lejos. Si va a Estados Unidos se vuelve loco. Y tú dirás, ¿qué pasó?
que la gente no está pensando en cosas triviales. La gente ha entendido que no podemos mezclar cristianismo con fariseísmo. Yo no te estoy diciendo a ti, varón, que tú vas a venir enseñando el pecho. Yo no te estoy diciendo a ti, mujer, que tú vas a venir con la minifalda más corta y te vas a sentar donde te da la gana. No, no me malentienda. Vístete con pudor y modestia, como dice la Biblia. Pero las cosas triviales, nosotros como iglesia no le podemos prestar atención. Si una persona viene por primera vez, o por segunda, o por tercera, ¿qué tengo que ya estar predicándole? Que bueno, la segunda vez tiene que venir con un traje, porque aquí somos cristianos evangélicos, somos fariseos. ¿Qué queremos? ¿Que la gente se convierta o enseñar estructura y ley? Y le quitamos de la mano al Espíritu Santo a la gente, para que sea el Espíritu Santo que los conviccione, para que sea el Espíritu Santo que los lleve al arrepentimiento. Oye, nuevos, porque me voy a arrancar la vestidura ahora mismo. Estoy hablándote de nuevos, gente nueva que llega. Pero imagínate que yo esté peleando con mi esposa, que ella se vista bien y que no enseñe. Es que Nico Yamari, nueva, ella es nueva aquí, pero yo estoy conocido de que ella no es nueva en el evangelio. Ella no me puede venir con de que yo vine de esa iglesia porque allá sí yo puedo usar mis cosas, aquí no. Línea, diga conmigo, línea. Porque la gente agarra esa línea delgada para querer hacer lo que le da la gana, so pretexto de que yo soy libre en Cristo. No, tú eres libertinaje en Cristo. Y eso va con los hombres también. Y siempre se lo digo, vistan con modestia y pudor. Ninguna mujer tiene que ver lo que tú cargas y lo que no cargas. Lo que tú cargas o no cargas, si estás casado es para tu esposa, y si no, es para la mujer que Dios te dé para cuando te cases. Igual las mujeres, lo que cargue o no es para enseñarlo a nadie. Tú no tienes que enseñar a nadie. Tú puedes ser una persona que te vista a la moda, sexy, bonita, elegante, y no tener que enseñar nada. Y en este caso, Jesús va con sus discípulos y los manes tienen hambre, y los manes agarran una semillita y empiezan a comer. Y los fariseos hipócritas, como era sábado, día de reposo, mira, tus discípulos están violando la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Petra, ¿qué pasó que no te vi el viernes en la iglesia? No, pastor, lo que pasa es que la niña tenía una tarea difícil y tuve que quedarme con ella, ayudarla, y por eso no pude llegar. Tranquila, Petra, no hay problema, yo entiendo todo eso. Cosas triviales. Petra, el diablo se metió en la tarea de tu hija y no te permitió venir a la casa a recibir la palabra que Dios tenía para ti. Fariseo, tú te ríes, pero es una verdad. Y a veces nosotros mismos, entre nosotros hermanos, somos así. Hermana, ¿qué te pasó? ¿Está en la carne? Tú le preguntaste, hermana, ¿cómo estás? Hermana, ¿qué te pasó? Hermana, tuve una tarea. Hermana, la próxima vez, llámame, yo te puedo ayudar en la tarea. Ven a la iglesia, tráela, yo te ayudo. Llámame antes. ¿Tú inglés? Yo sé de inglés, ven. Pero mezclamos el fariseísmo con el cristianismo, hija. Y a veces rompemos la línea delgada también, porque queremos vivir el libertinaje. Yo sabía que ya no iba a haber mucho amén. Entonces Jesús le dice, hey, ¿tú estás loco o qué? Porque mira, a veces, por eso era que, mira, Jesús no podía hacer suave nena con los fariseos. Porque ante Jesús fuera muy suave, los fariseos se lo comen vivo. Jesús tenía que ser frontal. Y aquí Jesús le habló fuerte. Mira, Jesús dice en el 5: ¿no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Primero, los sacerdotes en el templo que están de turno pueden trabajar en el templo. Palabra profética. ¿De quién estaba hablando? Si yo lo estaban acusando a él y a sus discípulos. Cristo le estaba hablando a los fariseos de él, sin decirle que él era sacerdote. Le dijo: ustedes no saben que la ley dice que los sacerdotes en el templo, cuando están de turno sábado, pueden hacer y pueden comer. ¿Y con quién tú crees que tú estás parado? Le digo en el 6, le digo en el 6, les digo aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes
ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice que tengan compasión y que no ofrezcan sacrificio. Jesús le está hablando. ¿Con quién usted cree que usted están hablando? Ciegos espirituales, le falta revelación. Le prestan atención a cosas triviales. Mientras tú traigas a alguien a los pies de Cristo, deja que Cristo lo transforme. Ahora, mira, por eso que a veces nos impactamos, porque hay gente que no se ha dejado transformar con Cristo. Jamás podrán transformar a otro. Diga, wow. Sí. Porque tú quieres transformar a la gente en tu casa. Tú quieres transformar a la gente en tu vecindad. Tú quieres transformar a tu marido. Y tú estás desbaratada y desbaratado. Si tú no estás transformada, ¿cómo tú esperas transformar a alguien que tú amas? Cristo le está diciendo ahí, mira, ustedes están frente al transformado y el que transforma. Al mero. Usted está loco. Usted me va a decir a mí eso. El sacerdote está de turno. Y tú me vas a decir que ellos no pueden comer. Si usted supiera la ley como es, tú no me vienes con esa, fariseo. ¿Y los fariseos qué tú crees que tienen que hacer? Porque eso es lo bueno. Mira, con lo que tú... hay cristianos que no pueden vencer a los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque no saben ley. Al cristiano se le debate con la ley, pero comparándola con la gracia. El tema de la gracia es que nosotros queremos explicarla literalmente, y la gracia no se explica literal, porque la gracia es nueva cada mañana. La gracia se explica con acción. La gracia se explica con convivencia. La gracia se explica en cada momento de tu vida que hay un flaqueo y Dios con su gracia te transforma. Y la gente dice, estoy entendiendo la gracia de Dios. No es ley, no es algo que está escrito a puño que tiene que ser rosado, verde y amarillo. No, dependiendo de lo que tú hagas, la gracia te arropa y te transforma. Entonces la gente tiene que aprender a vivir eso, vivir la transformación de la gracia y dejar el fariseísmo. La gente no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Bendita palabra. Así que, y en el 8, sí, mami, dice el 8, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de reposo. Respeta. Cristo le dijo así, respétame a mí. Ese es como que yo venga aquí y alguien me diga a mí que yo no puedo prender el equipo. Yo le digo, voy a decir, tú estabas desde el principio. Tú no me conoces a mí. Te la voy a perdonar. Échate para allá. Y hay gente farisea que hay que hablarle así, con autoridad. Ahora, ojo, no te metas a hablar de que tú eres un duro con autoridad y no hay un testimonio y una integridad que te respalde. Aló. Porque Jesús estaba claro, él estaba hablando con autoridad y lo respaldaba su vida y lo que ya le había hecho. Por eso que el fariseo así, ¿ve? Agarraba la lengua y se la ponía de corbata, porque no le quedaba otra. Así que el fariseo es crítico con respecto a cosas triviales. No lo seas tú tampoco. No lo seas tú tampoco. Y mira, y tú sabes, cuesta, hija. ¿Tú sabes por qué? Porque nos han metido tanto la estructura de ley de fariseísmo que nos cuesta sacarla. Eso es lo más duro que le cuesta a un cristiano, sacarse la religiosidad. El fariseísmo es religiosidad y Cristo no es religión. Cristo es poder de Dios, vivencia diaria de transformación y cambio por medio de su Espíritu Santo. Y nos cuesta, si nos cuesta vivirlo, nos va a costar, Candy, enseñarlo. Lo que a ti te cuesta vivir y entender lo que Dios ha hecho contigo, te va a costar enseñarlo. Santo, no he visto la hora. Ya termino, el último. Los fariseos son estrictos hasta el punto de la crueldad. Los fariseos son estrictos hasta el punto de la crueldad. Mateo 12, 10 al 13. Ahí mismito, en el 10 dice: y allí luego Jesús entró a la sinagoga de ellos, y allí vio un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley
que una persona trabaje sanando en el día de reposo? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargo en su contra. Y Jesús le respondió: vengan para mi escuelita. Si tú tuvieras una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarías para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, hipócritas. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley. Me permite que una persona haga bien en el día de descanso. Tú sabes, este hecho de la ley y la gracia es lo mismo que nosotros vivimos hoy con las leyes en nuestro país y en toda Latinoamérica. Que las leyes tienen tanto vacío que le permite incluso a la gente y los avala para cometer un delito y no caer preso. Y si caen presos, tienen un buen abogado que en cualquier vicio o hueco de la ley consigue sacarlo. ¿Sí o no, abogada? No. Y tú no te... Pero si él hizo, él lo agarraron robando, ¿y qué él hace afuera? Porque hay vicios en la ley. Cristo le está diciendo a los discípulos: los vicios los tienen ustedes, fariseos, hipócritas. Porque tú no quieres que yo sane a un hombre, a un ser humano que tiene un problema en una mano, que necesita ser sanado, y yo puedo sanarlo. Y tú me dices que porque el día de reposo yo no lo puedo sanar. Pero si una oveja tuya cae en un hueco, se enreda en un hueco o algo, tú haces así, ¿ves? Y lo hiciste el mismo día de reposo, hipócrita. Pero como tú me estás viendo a mí, tú quieres señalar mi falta. Deja de estar señalando la falta de otro cuando tú la... Mira, decía Bicosí que las cosas de él todo el mundo la conocía porque él era conocido y la regaban todos los medios de comunicación. Pero de la gente que lo señalaba, nadie lo regaba. ¿Tú sabes por qué? Porque no eran conocidos. Y hay gente que señala los errores de otros porque son conocidos, pero los tuyos, como tú estás siempre a escondidas, cada tarde mi alma brilla y mi cuerpo arde, nadie ve lo que tú haces, porque tú estás escondido, metido en un hueco. Entonces tú crees que porque tú estás en un hueco y nadie te está viendo, entonces Dios fuma pipa o fuma tabaco. Está equivocado. Y el fariseo hace eso, mezcla el cristianismo con el fariseísmo, y queremos señalar a la gente sabiendo que nosotros tenemos cola de paja. Y deja de estar mirando la paja que está en el ojo de tu hermano y preocúpate por el tronco que tú tienes en tu ojo. Saca lo tuyo y despreocúpate de lo que tiene tu hermano. No andes en una actitud de fariseo. Vive como cristiano. El cristiano, ¿qué hace? Ayuda al que tiene una paja y le dice: mami, mira, espérate, ábreme el ojo, tienes una paja, te voy a ayudar, ábreme el ojo que te voy a soplar. Ya te la saqué. Ayudaste a alguien a que superara una situación. A la medida que el cristiano aprenda a vivir ayudando a sus hermanos a superar toda situación en medio de su caminar como cristiano, demostraremos más que somos cristianos y menos fariseos. Y echaremos de nuestra iglesia ese espíritu de fariseo, de hipocresía, de señalamiento, de creer que todo en la ley es lo que se puede, que todo en la ley es lo que debe ser. No. Y escucha, nunca te olvides de la línea. Nunca te olvides de la línea. Cristo liberta, pero no para que vivas en libertinaje. Hay cosas y parámetros, porque ley sin gracia no funciona, y gracia sin ley menos funciona. Así que tú necesitas también de la ley, porque este mundo necesita de estructura, de que la gente sea conducida, de que la gente tenga normas y reglas para que se pueda conducir. Porque ¿cuántos aquí son humanos? ¿Cuántos aquí son seres humanos? Amén. Bueno, tú necesitas que alguien te instruya, te guíe, te dé estatuto para que tú puedas obedecer. Pero todo esto entendido, que si falla, la gracia de Dios está para restaurarte y levantarte nuevamente. Eso es ser cristiano y no un fariseo. Levántate y dale un aplauso al Señor. Santo.